Nos saludamos a Gustavo Córdoba, que es consultor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Bien. Bueno, qué escenario particular este. Alberto Fernández llegó a tener una imagen positiva muy alta cuando todo el mundo consideró acertado el manejo de la crisis sanitaria y de la pandemia. Después pareciera que un poco se erosionó y entraron otros componentes, el tema Vicentín, el tema de la liberación de presos y otras cuestiones. Hoy por hoy, ¿cuál es la imagen del presidente en Argentina? Bueno, está en un contexto complejo, ha vuelto a tener la imagen que tenía previo a la cuarentena, con lo cual claramente estamos viendo que ha ido perdiendo masa y volumen de aprobación de gestión fundamentalmente en estos últimos 3 meses, ¿no? Y creo, entre otros términos, básicamente por confundir los climas de opinión, creer que lo que la sociedad argentina le había dado en términos de apoyo por la cuarentena y la pandemia era trasladable a otros temas, como por ejemplo el tema de Vicentín. Yo creo que en ese punto el gobierno pecó, digamos, de no entender el contexto, creyó que podía avanzar sin más, sin trabajar especialmente los consensos. Miremos, por ejemplo, si el gobierno de Alberto Fernández hubiera dedicado un tiempo a charlar con los sectores moderados de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba, con los gobernadores, con los peronistas moderados de estas provincias también, hubiese tenido quizás otro respaldo a la medida que termina con lo peor para los productores que están sumamente endeudados por el quiebre de esta empresa, ¿no? Gustavo, lo saluda Martín Varela, ¿cómo le va? Hola Martín. Buenas noches. El caso Vicentín que usted acaba de mencionar, que han mostrado una marcha y una contramarcha del gobierno respecto de la expropiación, ¿se podría tomar como un precedente de lo que podría llegar a pasar eventualmente con esta discusión alrededor de la reforma judicial? ¿Cómo ve el humor social respecto de este tema? En virtud de que, da la sensación de que al igual que el presidente Mauricio Macri en algunos aspectos de su gobierno, Alberto Fernández fue a prueba y error y en el caso de Vicentín puso marcha atrás claramente. Mira, yo creo que el gobierno todavía tiene un volumen de apoyo lo suficientemente importante, cercano o supera levemente el 60% en estos días. Eso no quiere decir que no entendamos que estos son consensos muy precarios los que vivimos por estos días los argentinos. La meta es salir de la cuarentena. El tema central pasa por allí y trabajar, por ejemplo, el principal tema que a nadie le cae ninguna duda, que es el tema del desempleo, ¿no? Ahora, para el resto de los temas, el gobierno debiera haber desplegado un trabajo previo sumamente diferente. Creo que ahí es donde está puesto el énfasis de el hacer política de manera institucional, de trabajar por el bien común, cuando el gobierno y la oposición, porque en este también tiene alta responsabilidad la oposición, hacen politiquería, perdemos todos en la sociedad argentina. La verdad que lo que necesitamos es visualización de cuáles son los grandes temas y grandes acuerdos nacionales para poder avanzar. La pregunta es, en esa culpa compartida, ¿qué pesó más? ¿Si los errores del gobierno no forzados o una campaña muy bien hecha de la oposición y sobre todo de los sectores económicos, por ejemplo, criticando a las medidas y proponiendo, legítimamente o no, es otra cuestión, la apertura? El problema, yo creo que el periodismo de guerra deja afuera a una gran cantidad de argentinos que estamos en el sector moderado. El problema de ese tipo de política es que el gobierno se defiende mal gestionando lo público y la oposición, de algún modo, es como que se equivoca también en la estrategia, porque miremos, por ejemplo, cómo mide Horacio Rodríguez Larreta. Junto con Alberto Fernández hoy son las 2 mejores imágenes del país. En cambio, Mauricio Macri, día que pasa, día que aumenta su imagen negativa. Es decir, no es que porque el gobierno de Alberto Fernández perdió 30 puntos en los últimos 3 meses, se ha revalorizado la mirada de lo que hizo Macri en la gestión de gobierno que terminó en diciembre del año pasado. Ha empeorado esa mirada. Entonces, lo que creo es que hay muy poca materia gris desplegada por todo el arco político. Creo que necesariamente debemos seguir a un acuerdo y despejar por un tiempo, al menos hasta que tengamos una visualización de una salida, despejar las miserias a las que nos tiene acostumbrada la política argentina y enfocarnos definitivamente, porque vamos a tener un nivel de pobreza inédito, histórico. Nunca antes en la historia argentina
tuvimos la pobreza que vamos a tener al final de este proceso. Y en segundo lugar, me parece que a partir de la recuperación de la economía argentina va a ser posible, digamos, que podamos llegar tranquilos a las elecciones el año que viene, pero necesariamente primero debe haber un acuerdo entre las fuerzas políticas. Gustavo, buenas noches. El oficialismo elige de adversario a Macri, igual que en su momento el macrismo elegía de adversario a Cristina, porque ahora que Macri tomó esta decisión, bueno, de irse a Europa, a coro lo eligieron como objetivo para criticarlo. Claramente, de cualquier modo, mirá, yo no coincido con que el gobierno haya elegido a Macri. Yo creo que el gobierno, de alguna manera, observa que a la oposición Macri le hace un flaco favor. Fíjate que hasta los millonarios norteamericanos han pedido públicamente que les cobren más impuestos, o han organizado colectas, o han trabajado para mostrarse solidarios en este impacto tan tremendo de la cuarentena y de la pandemia en todo el mundo. Y Macri lo mejor que pudo hacer es irse del país, ¿no?, a una reunión, entre comillas, de la FIFA. Digo, me parece que a la oposición de algún modo le ha molestado esto de Macri, o no la ayuda, y creo que el gobierno lo que está haciendo de última es tratar de sacar ventaja, pero vuelvo a insistir con esta idea. Esa es la política que no necesitamos en este momento. Lo que necesitamos son acuerdos. Sí, estamos viendo una imagen, no sé si esa medición que está en pantalla es ilustrativa, son los números que tenés. ¿Tiene 69% de imagen positiva Macri hoy? No, negativa. Ah, negativa. Negativa. Está bien. A ver si me equivoco. El fucsia es negativo. Gustavo, si no me equivoco, algo parecido le pasó a Cristina en el comienzo del gobierno de Macri también, ¿no? Claramente, pero hoy el contexto es distinto. Digo, hoy tenemos dos núcleos duros a ambos lados de la grieta que tironean de manera permanente. Algunos tendrán más política, otros tendrán más medios de comunicación y empresarios. Y el problema es, las elecciones las terminamos ganando los sectores moderados. En el 2015 los moderados le dieron el triunfo a Mauricio Macri, y en el 2019 le dieron el triunfo por el perfil conciliador que mostró Alberto Fernández. Claramente. La pregunta es, ¿quién le habla, quién interpela, quién interpreta a los sectores moderados en la Argentina? Pareciera que nadie tiene un oído para escucharnos, o nadie tiene, digamos, una línea de políticas públicas para contenernos. Seguro. Gustavo, a propósito de lo que decís, y de lo que decía Cristina, me da la sensación de que con el tiempo, más allá de que hoy elijan a Macri por comodidad, por la facilidad para golpearlo, y porque además también genera un problema hacia adentro en la oposición, tarde o temprano van a apuntar a Horacio Rodríguez Larreta, porque es un moderado y probablemente mantenga una buena imagen pública. Sí, pero Horacio Rodríguez Larreta sería un rival recién para el 2023. Exacto. No te olvides que hay una instancia previa, que el 2021. Sí. Digo, para el 2023 en un país como Argentina, digo, 3 meses largo plazo, así que imagínate. Bueno, también, Gustavo, perdón, hay que tener en cuenta que la oposición solo perdió por 8 puntos, tampoco es una diferencia de 30 puntos como en la elección del 2011, cuando Cristina gana bien, digamos, ¿no? Claramente, y además, déjame agregar, ha cambiado también la composición interna de la oposición. No es lo mismo hoy el radicalismo con 3 gobernadores, ¿no?, Valdés, Morales y Suárez en Mendoza, versus lo único que tiene el PRO, que es la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En términos de peso, hoy el radicalismo pesa mucho más. Y si bien yo creo que hoy, digo, la falta de una cultura coalicional en la Argentina se hace notar, porque el gobierno de Macri no fue una coalición. Prácticamente el PRO le impuso condiciones al radicalismo. Hay que ver si el radicalismo va a tomar otra actitud a partir de ahora. Hemos visto declaraciones de Cornejo, el presidente del radicalismo, diciendo que Macri ya fue o que debería dar un paso al costado. Es decir, en la oposición no hay un futuro tranquilo tampoco, y sí creo que en la perspectiva de lo que puede llegar a ser la elección del año que viene, ambos sectores van a tener que remar mucho para lograr los porcentajes de voto que han obtenido las presidenciales, ¿no? Yo creo más bien que va a haber una disminución en los caudales electorales, tanto del oficialismo como de la oposición. Gustavo, te pregunto, bueno, no sé si lo trabajás o lo mediste, imagen de ministros en el Gabinete Nacional. ¿Hicieron algún trabajo de eso o no? No, porque hay una realidad. Salvo que vos lo hagas a personas que realmente están muy informadas. Si yo te preguntase o que me dijeras de corrido el Gabinete Nacional, ni siquiera los especialistas nos acordamos de memoria. Claro. Y la verdad que es muy difícil por allí
porque la verdad que hacen un trabajo diario muy fuerte, pero no tienen una salida diaria. No, pensaba quizás el ministro de Salud, Ginés, o la ministra de Seguridad, con estos cruces con Bernie, que tal vez puedan tener algún tipo de impacto, ¿no? en otras cosas que sean por fuera, en el caso de seguridad de la pandemia. Yo creo que, a ver, si tocamos el tema seguridad, es uno de los temas que está dentro del top 3 de las preocupaciones individuales de los argentinos, pero es mucho más fácil identificar por el lado de las políticas que por el lado de los nombres de los ministros. Yo te diría, los sectores sumamente informados sabemos quién es quién, y en general yo creo que hay un gran desconocimiento. Entonces esta pelea Bernie-Federic no mueve el perímetro. Mira, en nuestra encuesta nosotros medimos si los medios hablan de los temas que le interesan a la gente o de los temas que le interesan a los medios. El 70% de los argentinos nos dijo que los medios hablaban solamente de los temas que a los medios les interesan. Y claramente yo te puedo decir que en general la agenda de consumo de medios en la Argentina está provocando un cambio notable de migración en las audiencias de los medios tradicionales a medios digitales, ¿no? Yo creo que hoy los medios, sobre todo los porteños, ¿no?, adolecen de registrar acabadamente qué es lo que sucede con el país. Gustavo, algunas rispideces en el frente interno del presidente, las declaraciones de Bonafini, Alicia Castro, Víctor Hugo, contribuyeron a debilitar la imagen del presidente, y cómo lo reciben eso, sobre todo los sectores independientes, o lo fortalecen en los sectores independientes. A ver, hubo unos ruidos. Ahora yo les pediría, ¿no?, a los integrantes del Frente de Todos que no sean tan transparentes en mostrarnos sus diferencias. Naturalmente una coalición como la del Frente de Todos, que ha integrado 3 sectores como mínimo muy distintos en sus orígenes políticos, van a tener diferencias ayer, hoy y mañana. Lo que no está bien es que muestren tantas las diferencias ante la opinión pública. Yo en eso me parece que haría un trabajo especial, coordinaría mejor, trabajaría las diferencias. De igual manera, Argentina no tiene una cultura coalicional muy desplegada, ¿no? La única experiencia que tenemos en el tiempo fue la alianza, y la verdad que no terminó para nada bien. Entonces yo insisto, este no es un problema ni de la sociedad, ni de nadie que no tenga que ver con la política. La política tiene que aprender a discutir puertas adentro. Hay cosas que la política no debe mostrar necesariamente ante la opinión pública, ¿no? Y estas diferencias terminan perjudicando el accionar del gobierno, porque de alguna manera lesiona los consensos que el gobierno debe trabajar para tomar medidas, ¿no? Exceso de vedetismo por ahí. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches.